Magic, Bert, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1980-81, episodio número 4. Seguimos con los equipos del este que no se clasificaron para los playoffs. Vamos hoy con los Cavs y con los Hawks de Atlanta. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel. Nada, con muchas ganas de empezar estos dos equipos. Que bueno, los Cavs quizá estaban donde tenían que estar, pero los Hawks, como contaremos, fueron quizá la mayor decepción de la temporada. Sí, en la conferencia este, desde luego, pero dos equipos que ahora vamos a hablar de ellos con jugadores interesantes. En Atlanta, Dan Raunfield, John Drew, Eddie Johnson. En los Cavs teníamos a Cliff Robinson, a Sam Mitchell, jugadores más que interesantes. Y vamos a hablar de ellos un rato largo, porque aunque sean equipos que seguramente no tuvieran muchos seguidores por aquí en aquellas épocas, tienen su chicha y nosotros vamos a hablar de ellos. Así que nada, comenzamos. A por ello. José Manuel, Cleveland Cavaliers, 28 victorias, 54 derrotas este año. El tercer peor equipo del este. 7 victorias más que Detroit y 4 que los Nets. Todavía yo creo que es una muy mala temporada, pero bueno, por lo menos rozan o están cerca de esos 30-35 partidos que se podía considerar de un equipo que al menos intenta competir, ¿no? Sí, porque venían de hacer en la 78-79 un récord de 37-45, quintos de la división central, novenos de la conferencia oeste, por supuesto sin entrar en playoffs. Un equipo que se quedó por debajo de sus posibilidades, ya que algunos le daban como aspirante a esto, a estar en playoffs. Tuvieron la sorpresa positiva del alero Mike Mitchell, que bueno, aunque había sido incluido en el mejor equipo rookie del año anterior, en la 77-78, no se esperaba que explotara como lo hizo en esta temporada y que se presentaba como la gran esperanza del futuro de este equipo, que bueno, que no tuvo muchos problemas para anotar a pesar del balance final obtenido, ya que jugaba a un gran ritmo. Fue el equipo que más tiros de campo anotó de la liga, terceros en puntos anotados, sextos en rating defensivo, y bueno, por lo menos en ataque no les iba mal, en defensa tampoco eran de los peores, y eso parecía apuntar lo que tú dices, que podía haber ciertas esperanzas en el futuro, pero bueno, ya veremos que les costó y no ayudó a mejorar el tema el nuevo propietario, ¿no?, que tuvieron esta temporada, que había comprado el equipo a finales de la temporada 79-80 y que empezó su andadura gloriosa en este verano con el equipo, Manuel. Sí, Ted Stepien, la verdad que un personaje, por decirlo de una manera suave, pues durante estos años se cargó a los Cavs y por decirlo... Escabechina. Exacto, por no soltar ningún exabrupto, no sé, diciéndolo finamente, descapitalizó al equipo, ¿no? Porque se cargó, traspasó jugadores, y eso no es lo peor, porque bueno, eso es discutible, ¿no? Al final, jugadores pueden pasar mil cosas y a jugadores con buen rendimiento pueden ser un cáncer por distintas circunstancias, pero es que hipotecó el futuro porque empezó a regalar primeras rondas, sobre todo a Dallas, que bueno, en Dallas creo que se pensaron en ponerle una estatua, porque la verdad que les dio la vida. Por ahí llegaron a tener a Perkins, a Tarpley, creo, a Schrenf, a otros. La verdad que nuestro... A Derek Harper también lo consiguieron a través de ellos. Exacto, la verdad que un personaje que, bueno, aparte creo que fue apartado por la propia liga, ¿no? Sí, de hecho, vamos, recomendamos a la gente, ¿no?, que lean el hilo de... Eso es, de Óscar Villares, @0308 Óscar, en Twitter, simplemente tecleando TED
TD Stepien, como suena sin la E. Tiene ahí, Óscar, la verdad que un hilo bastante completo sobre todas las decisiones que tomó este señor, que bueno, que la verdad que es para pensárselo. Es que llega un punto donde es lo que te digo, los Dallas escogieron en el 84, con estos intercambios, en el 84 a Perkins, en el 85 a Srenf. Hablamos número 4 Perkins, número 8 Srenf, en el 86 a Roy Tarpley, número 7, y en el 86 los Pistons con el 27 a Rodman, que bueno, eso ya es esto, pero es que vía Cleveland, José Manuel, agárrate los machos. En el 82 los Lakers escogieron a Worthy. Sí, no hemos dicho que en el 83 Dallas cogió a Derek Harper. A Derek Harper en el 11, y aquí, bueno, él dice a James Worthy en el número 2, no es así, Worthy fue el número 1 del draft del 82. Unos cracks. Pero vamos, que es que tú fíjate... Bueno, yo no sé si Cleveland hubiera tenido esto porque evidentemente hubieran ido mejorando con todo esto, pero vamos, que no es descabellado. Lo del 82 yo creo que era para ellos. Tú imagínate, joder, pues fichar a un James Worthy y eso, pero bueno, la verdad que un desastre de hombre, y que bueno, que evidentemente... Hasta la liga creó la regla esta con su nombre, que eso ya, vamos, que merece la pena, ¿no? Eso es, que es para que no se pudieran dar rondas consecutivas, ¿no? Primeras rondas, años consecutivos Exacto. En un traspaso, porque este hombre daba y regalaba. Exacto, sí, la verdad que es un peligro porque claro, desequilibra la liga, hombre, y sobre todo, por ejemplo, a Lakers les dio la vida porque, joder, pudieron coger a un Worthy que sustituyó de manera natural a Jamal Wilkins a lo largo de a Jamal Wilkes. El otro día me corrigió un oyente, me dijo que pronunciaba mal y tenía toda razón, Jamal Wilkes. Y claro, imagínate Lakers sin Worthy, pues les hubiera costado mucho más y a lo mejor ese dominio no hubiera sido tan destacado, ¿no? En la década de los 80. Pero bueno, la verdad que un personaje, y bueno, que la verdad que de Cleveland, pues bueno, con todo esto que ha pasado, seguiremos hablando en futuras temporadas de estas decisiones. Pero bueno, ahora toca la 80-81. Sí, que empezaba pues, el verano. Pues viendo que el equipo tenía una carencia, bueno, tenía muchas, pero una de las más importantes en el puesto de base, y ahí pues los jugadores que se habían repartido los minutos el año anterior, que habían sido Foots Walker y Batchley, pues salieron este verano de los Cavaliers, y así pues bueno, ficharon a Mike Bratz, que había sido elegido en el draft de expansión por la nueva franquicia de la que ya hablaremos, los Dallas Mavericks, que aparecía este año, y se le fichaba pues para ser el director de juego, dando ya una primera ronda del draft del 84, que luego resultó ser Sam Perkins, de la que ya has comentado. Y bueno, decir que Bratz había jugado sus 3 primeros años como profesional en Phoenix, hemos hablado de él en las series de playoffs de la 79-80, donde salía del banquillo destacando por su inteligencia, su manejo de balón y por tirar mucho, de no fallar tiros si estaba abierto. Una cosa, José Manuel, que bueno, ya lo comentamos en la temporada anterior, pero el traspaso este de Batchley y de la primera ronda del 82 a Lakers por Don Ford, yo creo que ya lo habíamos comentado, que ese es el que da paso esa primera ronda a lo de Worthy. O sea que ya en la temporada pasada habían empezado sembrando y ya en esta estaba en plena ola. Sí, estaba ya, la primavera llegaba. Exacto. Madre mía. Las primeras rondas. Y bueno, lo dicho, Mike Bratz, ¿no? Que fue un tirador, era más que un base, era un tío de los primeros que había aprovechado la línea de 3. Exacto. En la liga. Sí, la verdad que realmente él lo usó como un arma, ¿no? En los playoffs lo vimos en la ronda, en la serie contra Kansas y sobre todo contra Lakers, ¿no? En 8 partidos hizo 9 de 23, un 39%, que yo creo que está muy bien para la época. Y oye, más de un triple anotado por partido. Y hizo 5 de 10 en el primer partido de semifinales contra Lakers y 3 de 4 en el tercero. O sea que, joder, realmente tirar 10 triples en un partido de playoff en esa época es rarísimo. Y la verdad que, bueno, hombre, yo creo que él pues veía que anotaba y que le iba bien y dijo, bueno, ¿por qué no? Exacto. O sea, un buen jugador, yo creo, de complemento. Sí, un buen jugador de eso, claro. De los del club de Pulcro y Aseado. Eso es. Y bueno, a cambio de Foots Walker, el que había sido el base titular del curso anterior, pues los Cavs consiguieron en un traspaso con los Nets al escolta Roger Figley, que bueno, que era un hombre bastante lento, pero bueno, gran tirador también como Bratz,
y lo suficientemente fuerte como para, con sus casi 2 metros de altura, pues poder jugar hasta de alero. Y también se esperaba que fuera titular tras el gran final de temporada que había tenido con los Nets la temporada anterior y que también comentamos. Otro traspaso, pues uno a 3 bandas entre Cavs, Knicks y Kings. Cleveland así obtuvo al pivote a Bill Robinson y se deshizo de Campy Russell. Robinson era un ala pivot también duro, fajador, de los que se ganaba cada dólar a base de pelea, que no había jugado el baloncesto hasta llegar a la Universidad de DePaul, y bueno, de los que iba a venir a hacer su trabajo oscuro, no iba a pedir pan, y había tenido la temporada anterior unos promedios aceptables de más de 11 puntos y 6 rebotes, en la que había sido su quinta temporada en los Kansas City Kings, y bueno, pues parecía también un buen refuerzo para un equipo que con las aspiraciones que podía tener Cleveland. Y bueno, vía draft, pues los Cavs elegían en primera ronda con el número 22, que era lo que tenían a Chad Kings, un escolta con fama de tirador, pero no parecía, por lo que hemos leído, ¿no?, que ya nadie previera que fuera a destacar mucho en la NBA. Y otro rookie era Billy Laimbeer, que aunque había sido elegido en el draft del 79 con el número 65, pues debutaba en la NBA esta temporada tras haber jugado un año en el Brescia de la Lega. Sí, a ver, probablemente el jugador más sucio de la década y quizá uno de los más sucios de la historia, ¿no? Porque no solo, a ver, era un tío duro, pero no solo que eso, sino que se veía que iba a hacer daño, ¿no? Y hay algunas jugadas que realmente dan miedo. Y bueno, aparte que era un armario empotrado, ¿no? Que Bill Laimbeer hablan, pero es que yo he visto imágenes con él al lado de O'Neal, el O'Neal joven, y es que había muchos kilos ahí y daba la impresión, pues lo que eso, ¿no? Que quería hacer daño, y la verdad que como no te andases con cuidado, la verdad que tenía que dar miedo. La verdad que desquició a muchos. Eso sí, él también se llevó lo suyo, ¿no? Ya comentaremos, creo que ya lo hemos hecho la temporada pasada, una jugada con Robert Paris, creo que es el año 87, donde en mitad de una jugada, ya sin el balón de por medio, Robert Paris le mete 2 mandobles en la cara, y es que creo que no pitan ni falta. Eso sí, él, bueno, se cae al suelo, se levanta y sigue jugando. Baloncestista. Como debe ser. Sí, como Dios manda. Baloncestísticamente era un jugador muy bueno en lo suyo, que en principio era defensa y rebote, ¿no? Aunque con los años empezó a tirar de 3 con solvencia. Curiosamente, cuando empezó a tirar más fue cuando los Pistons fueron campeones, porque bueno, este jugador luego sufrió un traspaso para los Pistons y bueno, eso cambiaba muchas defensas, sobre todo ahí, ¿no? Porque la verdad que él podía defender al 5 rival sin problemas, y claro, el 5 rival tenía que estar muy atento porque tenía, creo que a lo largo de su carrera, no sé si tuvo un 33% o algo así, que yo creo que está muy bien, y siempre hablamos, ¿no? Es el límite más o menos porque es el 50% de acierto equivalente en tiros de 2, justo el 32,6 tuvo en su carrera. La verdad que muy bien, y a mí, yo la verdad que baloncestísticamente a mí me gustaba mucho, y yo creo que le tendría en mi equipo porque la verdad que aportaba mucho, pero claro, él tenía ahí un componente oscuro que la verdad que daba mucho miedo. No sé cuál es tu impresión, pero la verdad que yo he visto jugadas con Bert, con Jordan, donde dices, joder, macho. Sí, también en el 87 la pelea esa con Larry Bird, que casi al caer casi le arranca el cuello. Claro, es que esa jugada que dices de Bird, aparte que él tenía mal la espalda, es que le hace una llave de karate a Bird, que Bird se parte en 2, o sea, porque realmente cae medio doblado, y claro, Bird se cabrea mucho porque la espalda la tenía como un cromo, y es que en el suelo está le tira el balón. Sí, luego le tira el balón, pero en el suelo luego se pelea con Rodman. Sí, pero es que en el suelo, cuando está ahí se ve como le empieza a meter puñetazos Bird, y está más cabreado que un mono. De hecho, es un partido de playoff que Bird se supone que debería tener calma, y le expulsan, y bueno, ya te digo, yo creo que si lo coge a Laimbeer con todo lo grande que era, lo mata. Y luego en el partido siguiente creo que pasa lo que yo te he comentado de París, sí. Pero bueno, llegaremos a ese momento, y la verdad que, repito, yo creo que un jugador, Laimbeer, peculiar en ataque y atrás muy duro, un
un muy buen jugador desde mi punto de vista. Para mí clave para que los Pistons luego fueran lo que fueran. Y bueno, lo hizo muy bien, la verdad, en este año con los Caps. Sí, a mí estos jugadores no me gustan. En cuanto a lo que aportan al juego, no los duros los compro todos, los sucios no me van mucho, pero reconozco que yo creo que tuvo más, quizás se le reconoce poco la labor, ¿no?, que tenía siendo un jugador muy conocido, lo importante que era en esos Pistons. Cuando oyes hablar a Thomas o hablaba Chuck Daly, que eso, la importancia que tuvo y el desarrollo, o sea, la evolución que tuvo como jugador, ¿no?, de dónde partió y a dónde llegó. Sí, ya asistiendo al nacimiento del pequeño Bill, eso que era baloncesto. Cerrando con Laimbeer, yo creo que son esos jugadores que tú ves los números y creo que no reflejan todo lo bueno que aportaban a sus equipos. Exacto. Ven, sigamos, José Manuel, coméntanos del ataque de los Caps. Sí, los Caps, pues bueno, teníamos ahí, ya hemos dicho que Mike Mitchell había sido una gran sorpresa, había explotado en su segunda temporada en la NBA, se había ido a más de 22 puntos, top 10 de la liga en anotación, y además con más del 52% de acierto en el tiro, así que bueno, si se mantenía en esa línea, los Caps parecía que tenían ahí incluso un potencial All-Star, se hablaba, y una referencia en ataque para varios años, ya que parecía el paquete completo, era joven, era rápido, decidido, tenía el tiro de un escolta, movimientos cerca de la canasta de pívot y un tiro además muy bonito. Que bueno, no hay muchas imágenes de él con los Caps, pero ya le veremos luego con los Spurs, y hay un tiro de estos que parecía que caían con nieve a la canasta, súper arqueado, y un gran jugador, la verdad que aquí estaba completamente fuera del radar por jugar en los Caps. Sí, la verdad que si Mitchell conseguía mejorar el nivel, estábamos ante un crack, ¿no?, que podría ayudar muchísimo al equipo. Y bueno, la pregunta es si daría para estrella de un buen equipo, ¿no? Y ya veremos. Sí, para ser la referencia y cargar con un equipo se necesita... Es más difícil de lo que parece, ¿no? Sí. Sobre todo de uno bueno, José Manuel, porque claro. A ver, bueno, de cualquier equipo ser muy bueno es difícil, pero evidentemente hacer 25 puntos en un equipo que no va a ningún lado, pues al final haces tu partido y te olvidas un poco, pero ya intentar aportar con un poco más de consistencia, pues ya veremos que eso es muy difícil, ¿no? Y que lo consiguen pues muy pocos jugadores. De hecho, en la década, pues yo que sé, Magic, Larry, el Doctor, Moses, Jordan, Olayu, o sea, súper estrellas. Pero la verdad que este chico, que es lo que tú has dicho, la temporada pasada 22 puntos con 52% en tiros de campo, yo siempre lo digo, exterior con más de 50% de acierto en tiros de campo, y sobre todo este que era un jugador de media distancia, me parece una temporada espectacular. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y también con Mike Bratz, el nuevo base, dirigiendo al equipo, y con ciertos galones, los Cavs pues iban a tener un jugador que ya hemos dicho, ¿no?, pulcro y aseado, de los que no se complicaba la vida. Eso es. Y que amenazaba desde lejos, y bueno, podía congeniar bien con la idea de juego controlado en ataque que iba a tratar de imponer el nuevo entrenador, Bill Musselman, que no lo habíamos comentado hasta ahora, pero que este era de los poco dados a las alegrías ofensivas que ya hemos dicho que había tenido los Cavs hasta la temporada anterior. Por dentro, pues Kenny Carr iba a ser el ala pívot titular, que bueno, si conseguía permanecer sano, que era un gran interrogante, pues era una fuerza de la naturaleza con todo físico, no era de los que desde luego se iba a conseguir sus propias canastas, pero que los iba a luchar ahí en el rebote y a pelearse con quien hiciera falta, mientras que Dave Robish, que partía como pívot titular, pues venía a hacer la mejor temporada de su carrera, ya con 30 años, con un tirito bastante notable de media distancia, y bueno, también era de los que repartía juego desde el poste alto. Con 2.08 se quedaba un poco corto para fajarse en la zona con los grandes pivots de la liga, pero hacía ahí su labor. Y bueno, lo que hemos dicho, con la llegada de Bill Musselman, lo que se esperaba este año era un gran cambio de mentalidad y que el equipo comenzara a defender, algo que no se había practicado demasiado en la temporada anterior. Y bueno, los principales jugadores de Cleveland no habían destacado hasta ese momento por su defensa. No parecía un equipo de perros de presa precisamente, ni de jugadores ultra rápidos en el exterior, ni super intimidadores en el interior, pero bueno,
Musselman era lo que iba a demandar, que se dejaran la piel en defensa y luego ya vendría el ataque. Un entrenador de estos a la vieja usanza, digamos. Exacto. Y bueno, tampoco había nadie que destacara en el rebote o defendiendo el aro, ya decimos. Robis era más un ala pivot que un 5, que además no saltaba para subirse un ladrillo, ni era rápido, y aún así había sido el máximo rebotador del equipo, pero bueno, solo 8 rebotes por encuentro, lo que hablaba de las carencias que tenían ahí los Cavs. Además no llegaba ni a un tapón por encuentro, algo que se consideraba ridículo para un pívot titular en esta liga, y ese es el nivel del equipo. Este era el hombre que ocupaba el centro de la zona. Sí, hombre, yo creo que Laimbeer tendría mucho que decir, ¿no? En este apartado, en el tema de defensa, rebote, defensa e intimidación, si quería consolidarse en la liga, ¿no? Sí, además lo veremos que bueno, se ganó, ahora lo comentaremos cómo se fue ganando los minutos y se comió a todos los que tenía por delante en la rotación. Y bueno, Kenny Carr, que también hemos dicho que en defensa pues por lo menos iba a poner ahí el músculo, cogería sus rebotes. La verdad es que cogía más de 7 rebotes en solo 23 minutos, lo que es una buena cantidad. Pero ya hemos dicho, era un jugador que una gran tendencia a lesionarse, no acaba de tener continuidad en el juego y que no destacaba tampoco mucho por su concentración y su inteligencia en la pista. Así que pues nada, a nivel general Bill Musselman iba a suponer un gran cambio, se esperaba, respecto al entrenador del año anterior, Stan Albeck, porque bueno, mientras que Albeck era pues un defensor del estilo run and gun, y ya lo veremos cómo lo llevará a cabo en los Spurs en años venideros, pues Musselman era un devoto de la disciplina en ataque y la defensa dura, por lo que iba a ser interesante ver cómo se adaptaba el equipo a este cambio tan drástico en la dirección desde el banquillo. Y bueno, no se quería nombrar este año la palabra playoff después del fiasco de la campaña anterior, pero bueno, el cambio de entrenador más las piezas que ya hemos comentado que se habían fichado, pues podían hacer pensar en una mejora importante y que se pudiera estar ahí rondando por lo menos la postemporada. Y si además Mike Mitchell confirmaba el potencial de superestrella, bueno, de estrella más bien, mostrado el año anterior, y el equipo conseguía defender de acuerdo a las exigencias estas que hemos comentado de Musselman, que son muchos síes, pues bueno, los Cavs iban a ser un equipo, al menos parecía, difícil de vencer. Sí, la verdad que para mí tenían buena pinta José Manuel, por ahí con Laimbeer, con Kenny Carr, con Mitchell, con Brand, no sé. Sí, clase media, pero solvente parecía, ¿no? No parecía que tuvieran eso, clase media, ¿no? De los que pueden estar ahí, que no es descabellado pensar en este equipo viendo y con lo que ya hemos conocido de las temporadas anteriores, que no hubiera sido ninguna cosa que dijera sorpresón si se hubieran metido en playoffs. Sí, por eso Randy Smith también, ¿no? Yo creo que tenían nombres. Ahora volvemos a lo que comentamos siempre, José Manuel, de la dificultad de montar buenos equipos, ¿no? No es solo tener buenos mimbres o tener algunos buenos jugadores, sino que hace falta que muchas cosas funcionen bien y que esté presente la famosa química, ¿no? Para que todo encaje, que el entrenador sepa qué teclas tocar, ¿no? Porque es que los jugadores le compren la filosofía. Eso es, porque hay muchas veces, y eso lo vemos, bueno, con equipos de bajo nivel, pero también con equipos de muy buen nivel, que por lo que sea se empiezan a trastocar las cosas a lo mejor por detalles que no son tan importantes, ¿no? Y bueno, lo vamos a ver en los Celtics con Bill Fitch, que ahora están en la época dorada y seguirán en la temporada 82-83, cómo revienta todo, y al final, bueno, pues le tienen que sacar porque es o cargarte al 80% de la plantilla o al entrenador, hombre, y normalmente es más sencillo eso, pero bueno, que ha pasado históricamente con los Lakers de 2004 cuando trajeron a Peyton y Malone, ¿no? Que estaban ahí en plena lucha O'Neal y Kobe Bryant, y bueno, algunos... Pasarán los Lakers del 82 también. Exacto, por eso, entonces... Por supuesto. Es muy difícil, yo creo, José Manuel, el conseguir ese equilibrio, aunque también es cierto que una vez que lo consigues, pues ya todo el mundo se va integrando en la rueda, ¿no? Porque evidentemente si las cosas van mal y tú empiezas a poner palos en la rueda, pues al que echan esa. Debía ser interesante el día a día con el amigo Stepien. Sí, bueno, es que... Llevando el equipo también, no creo que fuera el mejor estado
Sí, para los jugadores, ¿no? Para el bienestar mental de los jugadores y de los técnicos. Hombre, a lo mejor se lo tomaban a cachondeo, ¿no? Y decían en el vestuario, bueno, chicos, a ver a quién traspasan mañana y a ver cuántas rondas regalamos. Pero bueno, la verdad que, bueno, cuéntanos el quinteto inicial previsto, que tenía una pinta tremenda. O sea, por lo menos una pinta razonablemente buena, eso es. Sí, pues ya hemos dicho Mike Bratz y Roger Figley por fuera, Mike Mitchell de alero y por dentro Kenny Carr y Dave Roberts y en el banquillo pues Randy Smith, que ya le has mencionado tú, eso es, que sería un poco eso, base escolta suplente, sería el Downtown Freddie Brown de los Cavs, que este Smith, que lleva sin perderse un partido desde el 72, antes del inicio de la temporada, era un superatleta que en su momento había sido probablemente el jugador más rápido de la NBA, había sido el MVP del All-Star Game del 78, o sea, solo de 2 años y medio antes, un año y medio antes, promediaba en 9 años de carrera casi 19 puntos por partido, y bueno, ahora parecía que iba a tener un rol más limitado con la llegada de Figley, pero si se adaptaba a salir del banquillo podía ser letal ahí, desde liderando la segunda unidad con licencia para tirarse todos los balones que quisiera, y podía ser un sexto hombre muy interesante. Y por dentro pues las dos incorporaciones que ya hemos comentado, Bill Robinson como ala pivot, aportando ahí su lucha y su rebote, y el joven Billy Laimbeer, que en pretemporada ya había sorprendido a todos con su adaptación al juego NBA, su dureza, y que ya había sorprendido positivamente a todo el mundo ya en el verano. Sí, hombre, a priori, bueno, y ya veremos en la temporada, la verdad que Roger Figley y Randy Smith, bueno, con Mike Brand, ¿no? Los tres, la verdad que cubren bien y bueno, tienen ahí unos buenos números y la verdad que repetir eso, ¿no? Que la verdad que el equipo daba la impresión de que daba para un poquito más, pero bueno. No pudo ser. Coméntanos. Sí, pero la temporada regular, nada. De nuevo, como el año anterior, empezaron mal y no levantaron cabeza en toda la temporada. Quintos de la división central, novenos del este. Muy pronto ya se hicieron cambios. Con solo 11 partidos disputados y un balance de 4-7. Los Cavs ya se quitan de en medio a uno de sus fichajes del verano, a Bill Robinson. Le mandan, como no, a Dallas, junto con una primera ronda del draft del 83. Alegría, que sería Derek Harper, y otra del 86, más alegría todavía, que sería Roy Tarpley, y bueno, a cambio de 2 Hall of Famers como Richard Washington y Jerome Whitehead, ambos a la pivots, y bueno, Washington medía 2'11", había salido de UCLA y había sido una decepción hasta ese momento, pero se suponía que podía aportar cierta anotación interior desde el banquillo, mientras que Whitehead pues era casi un 2'10", que no había demostrado tampoco nada en 2 años en la liga, excepto que era el segundo peor lanzador de tiros libres de la NBA en activo en ese momento, con un fantástico 44,4%. Pero tú fíjate, impresionante intercambio. Tú fíjate, José Manuel, que Richard Washington llega para jugar su penúltima temporada en la liga, porque luego en Cleveland jugó 18 partidos. No sé si se lesionó, pero vamos, lo que tú dices, un jugador. Y Jerome Whitehead juega 3 partidos, luego lo trasposan o le cortan para que se vaya a los San Diego Clippers. La verdad que, no sé, inexplicable, ¿no? Que parece mucho para 2 jugadores. Lo que hemos dicho, a ver, el dueño evidentemente la cabeza bien no la tenía, José Manuel, porque estamos diciendo que, hombre, Cleveland podría rondar los playoffs en el mejor de los casos, ¿no? Tenía un equipo majete, pero hombre, que había bastantes probabilidades de quedarte fuera. Entonces, regalar una primera ronda por eso, ¿no? Aparte sí. Hombre, que es del 83, bueno, vamos a mejorar tal, pero joder, no hipoteques así. Si es una primera ronda, tienes que coger algo más, o sea, no sé. Pero bueno. Impresionante. Sí. Y un día después, principios de noviembre estamos hablando, pues mandaron al pívot titular, a Dave Roberts. Ahí viendo que Bill Laimbeer le estaba comiendo la tostada partido a partido, pues le traspasan a cambio del pívot suplente de Kim Hughes, un 2'11", cuyo mayor logro hasta ese momento era el de ser el peor lanzador en tiros libres en activo de la NBA. Se juntaban dos, ¿no? Para echar competiciones en los... el presidente y el vicepresidente de Gepetto Brothers. Joder. Y nada, pues bueno, ahí... Perdona, Ken Hughes, que fue su última temporada en la liga. Y
A ver, que nació en el 52, o sea que tenía 28 años. 28 años. Pues nada. Bueno, y que no jugó, quiero decir, jugó 45 partidos con una media de algo más de 7 minutos, con lo cual, pues vaya, y luego super crack. Sí, otro traspaso más, ¿no? Y en febrero, pues, el rookie que habían elegido, Chad Kinch, pues nada, le traspasan a los Mavericks, que vamos, debía tener algún contacto ahí en Dallas, porque le traspasan también ahí, en este caso a cambio de Geoff Houston, un base de segundo año, que había sorprendido en la mitad de temporada que había jugado en Dallas tras un primer año bastante mediocre en los Knicks. Parecía que podía llevar un equipo y anotar cuando era necesario. Vamos, de hecho venía con 16 puntos y 5 asistencias en 56 partidos con los Mavs. Esto sí puede parecer un buen traspaso, ¿no? Es jugador por jugador, el rookie no estaba respondiendo y te traías un jugador casi igual de joven y que, bueno, en un equipo en expansión, que es un asterisco, pero eran unos números más que decentes y esto sí parece razonable, al menos a toro pasado. Bueno, sí, cambias un jugador de nivel parecido, ¿no? Y que, bueno, uno ha rendido, otro no, y bueno, te la juegas, sí, no das ninguna ronda, correcto, ¿no? Pero claro, es que lo otro, pero bueno, avancemos. El equipo no era competitivo, balances mensuales desastrosos hasta llegar a enero, que es un sorprendente 9-5 en ese mes, pero luego pasan a un 3-9 en febrero y un último mes desastroso, de 16 partidos solo ganan 3 y ya con la franquicia pensando teóricamente en el draft del 81, pero bueno. Pero, a ver, yo entiendo, José Manuel, la franquicia por dentro deberían de estar desquiciados, porque bueno, tú y yo hemos estado en empresas y hemos conocido y bueno, leemos y vemos. Yo creo que cuando la cabeza está envenenada o es idiota o es maligna o todo junto, pero vamos, que aquí se veía que tú imagínate que eres general manager o yo que sé, tienes un cargo de o entrenador ahí. Claro, dices, joder, pues con esto que tenemos arriba, ¿qué le digo a los chicos? Venga, chicos, que la próxima temporada ya la hacemos mejor. No os preocupéis que vamos a tener hipotecada la ronda durante 3 años, pero los fichajes que hemos hecho, no os preocupéis. Eso es, venga, chicos, de los 5 fichajes que hemos hecho, 2 se van a retirar y otros 2 no sirven ni para entrenar, pero no os preocupéis, que claro, así, joder, es muy difícil, ¿no? Crear equipo y crear ilusión, pero bueno, el más destacado, pues la sorpresa, Mike Mitchell, ¿no? Sí, bueno, confirmó lo mostrado la campaña anterior que ya hemos comentado, acaba con mejor promedio de puntos, 24,5, octavo mejor de la liga, estableciendo los récords de la franquicia de Cleveland en minutos jugados, en puntos anotados y tiros convertidos, y bueno, el hecho de cargar desde el principio con un mayor volumen de lanzamientos, siendo la referencia casi única del equipo en estos sistemas que ya hemos dicho tan encorsetados de Musselman, pues le llevó a empeorar porcentajes, ya lo que tú has comentado antes, te pasa de estar por encima del 52 a no llegar al 48, pero claro, ya le conocían, sabían que era prácticamente el único que se podía crear su propio tiro en el equipo y los marcajes pues se centraron más en él, en el scouting de los equipos. Consiguió ser All-Star. Sí, sustituyó a Dan Raumfeld, que no jugó por lesión, pero vamos, mérito tremendo lo que tú dices, porque estabas en una patata de equipo y todos sabemos que cuando estás en un mal equipo tus estadísticas no se valoran tanto. Allí en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, ¿no? Se mira mucho eso, joder, pues no es lo mismo hacer 24 en los Caps que 21 en Lakers. Una vez jugador de la semana y terminó siendo el jugador de la liga que más veces tiró a canasta, se cascaba 22 lanzamientos por partido y el segundo que más convirtió con más de 10, así que vamos, yo a pesar de la bajada en los porcentajes parecía que la línea era claramente positiva, ¿no? En un jugador tan joven, el ver que era capaz de mantener esto durante ya 2 años seguidos, este volumen de anotación, y ya lo veremos posteriormente que efectivamente lo confirmó, que quizá un jugador con menos prensa, ¿no? Y menos recorrido mediático quizá del que merecería, y hablaremos de él en posteriores campañas. Sí, una cosa, José Manuel, lo que has dicho de los números. A ver, yo creo que objetivamente, si nosotros vemos los números de la 79-80, es una mejor temporada, porque juega 5 minutos menos, tira casi 3 veces menos y solo anota... en la 79-80 tira 3 veces menos. Eso es, tira solo 18 tiros, aquí tira casi 22, tiros libres más o menos está, pero... Y aquí, bueno, nota más, pero claro,
rebotea más incluso en la 79-80 porque algo más de 7 rebotes, en esta 6, o sea que dices, joder, en menos minutos hacía más, mejores porcentajes, pero claro, lo que tú dices, primero, ya no era una sorpresa, es decir, tú cuando llegas de una muy buena temporada, los otros equipos, el scouting es, oye, vamos a defender a este tío que el año pasado nos cosió, ¿no? Y el año pasado tuvo... Y segundo, lo que yo creo que el mantener una línea ascendente siempre es muy difícil, ¿no? Evidentemente, cuando tú tiras más, mantener porcentajes es más difícil porque vas a hacer más cantidad de tiros malos, ¿no? Es decir, ya te obligan, los propios compañeros te dan más tiros, por eso cuando hablamos de porcentaje de tiros de campo, pues tú no puedes comparar a Kobe Bryant, pues yo que sé, con Manu Ginóbili, por ejemplo, ¿no? Que me parece un jugador de un nivel tremendo, pero claro, Manu Ginóbili hace otros tipos de tiros, ¿no? Y Kobe Bryant y Michael Jordan, por decirlo de una manera, o LeBron James o Kevin Durant, tienen que hacer unos tiros más forzados de lo habitual porque realmente les tienen que dar balón. Otra cosa es que esa sea la mejor estrategia, que no lo sé. Sí. Que puede ser que a veces digas, oye, tío, a lo mejor no tienes que tener 28 tiros, tira 20 mejor tirados, pero es cierto que un buen jugador, lo que te digo, a Mike Mitchell, pues no le defenderían a priori como a Brandt, ¿no? Es decir, a este seguro que le ponían un tío y dirían que nunca tire solo. Entonces, yo creo que lo mejor es lo que tú has dicho, que él fue capaz de hacer un temporador la anterior y esta decir, oye, pues juego un poco más y asumo un poco más de rol en el juego y joder, mantengo e incluso mejoro un poquito los números y para mí eso es el mérito y hombre, y ya entrar en el All-Star, aunque sea sustituyendo a Ramphel, quiere decir, oye, ya estoy entre los 20-25 mejores jugadores de la liga, que joder, no es moco de pavo, que había mucha gente ahí muy buena. Sí, en tu tercer año en la liga. Y eso es. cuando en un equipo tan disfuncional, ¿no? Como estos Caps. Y también, pues, mencionar a nuestro amigo Bill. Sí. Sorprendente temporada de rookie, porque, bueno, tras su año ahí exiliado en Brescia, pues, con su juego duro, su defensa, le fue comiendo los minutos al pívot titular de inicio, a Dave Robic, que ya hemos dicho que tras solo 12 partidos pues fue traspasado ante el empuje de Laimbeer y casi 10 puntos, casi 9 rebotes y sobre todo 30 minutos por partido, claro, viniendo de la nada. Claro, es que... Y bueno, también lo que tú aquí, la visión de juego, ¿no? Sí, casi 3 asistencias y aparte eso, los bloqueos ya desde el principio, fuera novato le daba igual, se decía que ponía bloqueos ya de un veterano de 10 años en la liga, ¿no? De aquí no pasa nadie y a mí nadie me mueve, pues un tío duro de verdad, no era una pose, aunque luego está esa foto, yo creo que ignominiosa con Ricky Mahorn de los Bad Boys ahí ochentudos con las gafas de sol y tal, pero bueno, un tío de un profesional ahí en la cancha y de todo para su equipo, de lo que decíamos, ¿no? De estos que todo el mundo lo quiere en su equipo y nadie lo quiere de rival. Exacto, sí, hombre, yo creo aparte, quizá no era un pasador excelso, pero yo le he visto, todo lo hemos visto con los Pistons, que es cuando más, que la verdad que movía bien la bola y no era un tío egoísta para nada, y luego, ojo. Para nada un tronco, Eso, un jugador bastante más habilidoso de lo que podía parecer. Sí. Lo que pasa que yo cuando digo era enorme el tío, la verdad que era de estos jugadores que le ves muy muy fuerte, aparte le veías que era robusto y luego ojo, que ponía un tapón por partido, lo que, a ver, para un pívot como él que tampoco el salto ha sido lo suyo, y 4 faltas por partido, lo que nos da a entender José Manuel en 30 minutos que cuando había que soltarla la soltaba, porque allí no es muy habitual, ¿no? El tema de las faltas personales, que los jugadores hagan muchos, bueno, hay algunos que se van, y hombre, pues las que tenía que hacer las hacía, y sí, para mí es temporadón de Mitchell, muy buena temporada de Laimbeer y hombre, a priori José Manuel, 2 buenos jugadores para poder montar alrededor un proyecto interesante, ¿no? No, a ver, evidentemente no estamos hablando de un equipo campeón, pero joder, un equipo por lo menos para intentar competir en playoff, rodeándoles bien y decir, oye, que en Mitchell ya tenemos un buen anotador que encima nos ayuda en el rebote y en Laimbeer un tío bueno dentro. Pues bueno, vamos a intentar con las rondas que, claro, lo que pasa que las rondas que íbamos a tener las han dado, las rondas, las de cerveza. Efectivamente, y nada, entonces el equipo... Pero qué pena, ¿no, José Manuel? Sí, es de estos, cuando ya lo ves ahí a toro pasado, que dices, pues, tenían, y de hecho es que en nada estos 2 jugadores tampoco iban a estar en el equipo. ¿No? Sí, pero que no los rodearan bien, sino que es que desaparecieron del equipo en poco tiempo, ya tampoco estaban vistiendo la camiseta de los Caps. Pero te imaginas, José Manuel, pensando aquí
a lo loco, ¿no? Que mantienes a estos dos en el 82, igual te toca el número 1 y escojas a Worthy, pero bueno, por ahí estaba Dominic Wilkins y Terry Cummings. Imaginemos que con el 1 les da y cogen a Dominic Wilkins. Joder, yo creo que, pues bueno, un poco lo que hizo Atlanta, ¿no? Por lo menos tener un equipo que podía competir en semifinales de conferencia, claro. Y joder, de eso te conviertes a lo que tú dices. Mitchell acabaría en los San Antonio. En San Antonio, Laimbeer en Detroit. En Detroit, y dices, joder, y bueno, todas esas rondas que hemos comentado y, joder, el Stepien bueno. Un crack. Sí, absoluto. La verdad que qué pena. Y bueno, en los Caps, pues decir algo, vuelven a ser el equipo con menos pérdidas de balón de la NBA. Ya sabíamos lo que hemos dicho, que con Musselman iba a ser ataque controlado, efectivamente. Ni Mike Bratz ni Roger Figley iban a salirse del guión, eran jugadores seguros, poco dados a tomar riesgos o a ninguna frivolidad, y ahí es en lo único que los Caps lideraron la liga. Bueno, aunque se quería bajar el ritmo de juego con Musselman, lo cierto es que los Caps siguieron jugando rápido, con el segundo equipo que más veces tiró a canasta de la competición. El punto negativo es que solo dos equipos tiraban peor que ellos, por lo que tanto lanzamiento no se traducía en puntos anotados. De hecho, solo eran 17º de la liga y 16º en rating ofensivo ajustado, lo cual es un balance lamentable, siendo el segundo equipo que más tira a canasta de José Manuel, en todas las estadísticas eran horribles. Estaban, bueno, en alguna rebotes totales el 10º, pero es que empiezas a ver números y están del 15º para abajo. No, el rebotes totales 15º. Eran décimos en la 79-80. Ah, cierto. 81. 15º, sí, que me he equivocado. Sí, o sea, 15º en rebotes, 16º en asistencias, 20º en robos, 19º en tapones. Un desastre. 17º en puntos, no sé, muy mal, muy flojos. Lo único, tiraban mucho, es lo que tú has dicho, pero claro, si no, luego no metes pero todo, en general, en todo lo importante, muy por debajo de la media de la liga, y de ahí pues el resultado que hemos comentado. Entonces, en defensa se quiso dar más impulso con el nuevo entrenador, pero lo cierto es que quitando quizá, ya hemos dicho, a Laimbeer, pues los Caps demostraron que no tenían las piezas, como ya se sospechaba, para hacer un equipo solvente en defensa. Otra vez un desastre, están en todo para abajo. Menos en robos, ¿no? Pero bueno. Sí, había un poco de mejoría respecto al año anterior, pero lo que tú dices, la tendencia del equipo era la misma, floja defensa y así pues no iban a ganar. Si no metías, tirabas como si fuera una feria y luego no defendías, pues así lo tenemos, que de 37 victorias el año anterior pues bajan a 28, y ya hemos dicho, solo 3 equipos recibían más puntos que los Caps y solo 4 tenían peor rating defensivo, así que pues, muy decepcionante la temporada, el peor registro en victorias en años. Sí, sobre todo José Manuel, porque ellos venían desde la 76-77, que habían conseguido 43 victorias, luego otras 43, 30, 37, 28, o sea, la tendencia era paulatinamente ir hacia abajo, ¿no? Pero, o sea, serían capaces de romper esta dinámica. Hombre, el spoiler es no, y menos con lo que tenían dirigiendo al equipo. No hasta el draft del 86, ¿no? Claro, ya cuando la verdad que armaron un equipo muy interesante. En un mismo draft, Doherty, Mark Price, Ron Harper y Hot Rod Williams, no está nada mal. Sí. Camada. Lo que pasa que los Caps, también lo contaremos, se encontraron con el auténtico coco que era Jordan, que es que Jordan, porque dices, no, los Bulls de los anillos, no, es que los Bulls, que eran peor equipo que estos Caps, en los primeros años les comieron la tostada de una manera. Está la famosa canasta de shot, ¿no? El tiro que mete con rectificado. Pero vamos, que tuvieron mala suerte, pero fueron un equipazo. Y bueno, Doherty de hecho a mí me encanta lo fino que era. Y bueno, Mark Price es uno de los grandes hasta que se reventó la rodilla. La verdad que, bueno, de hecho es uno de los mejores tiradores de tiro libre de la historia. Pero bueno, nos adelantamos mucho. La pena es que este equipo, lo que dice, ¿no? Ni sabes ni quieres saber. Pues lo mismo, ni había mejorado ni iba a mejorar, porque lo comandaba un hombre que no estaba bien. Y vamos a ver que es una pena, porque yo creo que aquí había mimbres para intentar haber formado algo bueno, pero bueno, alimentaron otros equipos y los hicieron grandes, y bueno, al final la liga Cleveland, un proyecto fallido de Cleveland de principios de los 80, y una decepción esta temporada, porque repetimos, daba la impresión de que tenían para un poco más.
José Manuel, saltamos a los Atlanta Hawks y venga, coméntanos sobre ellos. Vamos allá, pues equipo de Atlanta que la temporada anterior, en la 79-80, que ya lo contamos, había terminado con un balance estupendo de 50 victorias y 32 derrotas, primeros de la división central y terceros nada menos de la conferencia este. Un equipo que no metía muchos puntos, pero bueno, que basaba todo en la defensa. El equipo que menos puntos había recibido por partidos estos en rating defensivo, y se ve que era por ahí por donde venía su éxito, con presión a toda cancha en muchas ocasiones y un uso pues de muchos jugadores por partido. Y los Hawks, pues gracias a eso fueron, diríamos, una de las mayores sorpresas de la temporada regular esta 79-80, pero luego pues en playoffs se vieron un poco las carencias de un equipo que no tenía estrellas y perdieron en semifinales de conferencia pues contra los futuros finalistas, los Sixers del Dr. J. Manuel, por un claro 1-4 que ya comentamos en su momento. Eso es, sí, yo coincido contigo. La verdad que, ganar 50 partidos ya me parece una temporada notable. O sea, los playoffs era normal que perdieran contra Sixers, pero fue decepcionante porque esa serie, cuando comentamos, la verdad que no supieron jugar los minutos decisivos, ni el partido decisivo que era el cuarto, ¿no? En el primer partido perdieron de 3, el segundo de 7, perdiendo el parcial del último cuarto de 10, ganaron el tercer partido de 12 y en el cuarto, cuando había que jugarse todo, perdieron de 24, y eso, pues, no sé, es una muy mala señal. En teoría, José Manuel, esta era una temporada para dar el salto, ¿no? Decir, oye, ya hemos ganado 50 partidos, mantenemos el bloque, está Hubie Brown de entrenador, que ya esta era su quinta temporada, habían jugado tres veces los playoffs y pues venían aumentando sus victorias desde las 75-76, habían hecho 29, 31, 41, 46 y las 50 victorias de la temporada anterior, y bueno, semifinales de conferencia las dos últimas temporadas, y en las 78-79 habían perdido en 7 partidos contra Bullets, pero se podían haber llevado a la serie. La hemos comentado también en nuestro análisis de la década de los 70, y la verdad, José Manuel, que era un equipo que a priori tenía buena pinta. No evidentemente para aspirar al título, porque ya comentaremos luego, quizá les faltaba una superestrella, pero no debía haber un bajón, ¿no, José Manuel? No, además eso, tenía un bloque consolidado, el equipo iba hacia arriba, que era una progresión ascendente clarísima, y además mantenían el bloque, porque de cara a la nueva temporada 80-81 las adquisiciones no eran muy de relumbrón. Vía draft llegaba con el número 18 Don Collin, un alero de 1,98 que había sido nombrado jugador del año en su conferencia, que había sido la famosa PAC-10, ¿no? O sea, que era una conferencia de caché, y un jugador que tenía fama de anotador, había marcado más de 23 puntos por partido en su último año de universidad, con casi un 60% de acierto en tiros de campo, que es una barbaridad, y que venía a competir con John Drew, que era un poco ese proyecto de estrella o máxima estrella que podía tener el equipo, que era el alero titular de estos Hawks, que ahora hablaremos de él y de sus problemas constantes con Hubie Brown por su indisciplina, y bueno, parecía que le fichaban ahí como un seguro de cara a también, para ponerle un poquito las pilas a nuestro amigo John Drew. Y en cuanto a fichajes, pues el único de ese verano fue Tom Burleson, que venía como agente libre, un pívot de 2,18 y 28 años que venía de los Kings de Kansas City, por el que los Hawks pues tuvieron que dar como compensación una segunda ronda del draft del 81. Burleson, hemos hablado de él también en los 70, parecía en sus inicios pues llamado a ser una fuerza defensiva con esa altura y una buena envergadura que tenía cuando fue tutelado por Bill Russell en sus primeros años como profesional en los Sonics, pero el proyecto se vio pronto que se vino abajo, y tras promediar casi 16 puntos y 10 rebotes en su segundo año en la liga, pues sus números fueron cayendo en picado, mitad por problemas de lesiones, que ya comentamos, y mitad por problemas de cabeza, hasta tocar fondo el año anterior, en el que había estado en menos de 3 puntos y menos de 2 rebotes por partido. En fin, era una apuesta de bajo riesgo para Atlanta que podía servir para dar minutos de descanso a Trey Rollins, que era lo que se le iba a pedir, y poquito más. Sí, estoy de acuerdo contigo. Al final, si te sale mal, tampoco has invertido mucho, y si te sale bien para jugar 15 minutos es un poco, salvando la distancia, José Manuel, el caso de Bill Walton con Lakers, ¿no? Con Celtics cuando lo fichan en el 86, aunque ahí intercambian a Cedric Maxwell, pero bueno, son jugadores que, te pueden hacer un buen trabajo, ¿no? Un tío de 2,18. Curioso, José Manuel, que esa segunda ronda del draft del 81
que has comentado, acabó siendo Eddie Johnson, que tiene el mismo nombre que el base de los Hawks, y bueno, este era un tirador de leyenda, ¿no? Que acabó jugando, o sea, llegó a jugar en Europa en Olympiacos, luego volvió a la NBA, y bueno, del que hablaremos mucho. Y bueno, de Burleson, para comentar un poco, como hemos hablado en la década de los 70, y como bien has dicho, su inicio de carrera fue destacadísimo. Incluso hubo una serie de playoffs contra los Pistons en la que un rookie, siendo rookie Tom Burleson, venció en su duelo a Bob Lanier, que era uno de los mejores pivots de la liga. Lo hemos incluido en nuestros quintetos, creo que yo en el segundo y tú en el tercero, de los 70. Y bueno, sí, él metió 22 puntos por partido y dejó a Lanier en 20. Y bueno, y en el tercer y decisivo partido de esa primera ronda, se jugaba el mejor de 3, todavía se seguía jugando en esta temporada, hizo 26 puntos, 16 rebotes, con lo cual muy bien. Y sus números en las 2 temporadas de playoffs que llegó a disputar, las 2 únicas, son notables, por no decir sobresalientes. José Manuel, 21 puntos, 10 rebotes, 54% en tiros de campo, 76 en libres, 2 tapones, 38 minutos. La verdad que, como dices, ¿no? El Russell le vino bien, pero una pena, pues bueno, que por distintas circunstancias no mantuviera ese nivel. Recordemos que Burleson había sido componente del mítico equipo de North Carolina State que derrotó a UCLA en las semifinales de la Final Four del 74 con doble prórroga. UCLA había ganado todos los títulos desde el año 67 al 73, ambos inclusive. Había ganado también en el 64 y el 65 y ganaría en el 75, o sea que una dinastía que tuvo por ahí primero a Karim, luego Bill Walton y muy buenos jugadores. Y bueno, lo del 74 fue un sorpresón porque aunque en la North Carolina State con Burleson estaba David Thompson, que era el estrellón, pues en UCLA estaban Bill Walton, Keith Wilkes, que luego sería Jamal Wilkes, Dave Meyers, del que hemos hablado mucho la temporada anterior, 79-80 con los Bucks, y Marques Johnson, aunque era su primer año, ¿no? Y otros 3 jugadores que pisaron la NBA. Y en ese partido Burleson, pues 20 puntos, 14 rebotes, 9 de 20 en tiros en 42 minutos, aunque Walton hizo 29 puntos, 18 rebotes, 4 asistencias con 13 de 21. Pero bueno, oye, tiene mérito por lo menos plantarle cara, ¿no? Y la verdad que una pena, José Manuel, lo hemos hablado, que tenía buena pinta y se nos perdió por el camino. A ver qué pasaba esta temporada. Temporada, pues esto que empezaba con el bloque, lo que hemos dicho del año anterior, estas 2 adquisiciones que eran de fondo de banquillo en inicio, el rookie y este pivot, y un equipo que del Hawks, que a pesar de las 50 victorias del año anterior, de las 79-80, de ganar el título de la división central, como hemos dicho, lo que comentábamos, no contaban precisamente con un ataque, digamos, consistente. John Drew, el que hemos nombrado antes, su alero titular, había sido el máximo anotador del equipo, de hecho lo había sido las 6 últimas campañas, pero Hubie Brown pues había mostrado en más de una ocasión su desesperación ante la selección de tiro del alero, que era cuanto menos dudosa, y cuyo porcentaje de acierto había bajado por 4º año consecutivo hasta terminar en la 79-80 el año anterior en poco más de un 45% en tiros de campo. Vamos, que había llevado incluso a que el entrenador le criticara públicamente a pesar de sus buenos números. Y claro, si esta era la estrella, pues en un equipo que tenía muchos problemas para anotar, pues era un problema, Manuel. Sí, recordemos que John Drew tuvo momentos gloriosos, José Manuel, por ejemplo, en el primer partido de la primera ronda de playoffs del 79 contra Rockets, partido y serie ganada por Atlanta, por otro lado, se marcó un 4 de 24 en ese partido, que hay que tirar y hay que fallar, ¿eh? Pero bueno, y en esos playoffs, recordemos la serie contra los Washington Bullets, hubo unas declaraciones de Hubie Brown sobre la defensa de John Drew sobre Dandridge, con 3-1 en la serie, luego llegaron a remontar hasta el 3-3 y perdieron el séptimo, y dijo Bobby Dandridge, se está enfrentando a las mismas dificultades que tendría jugando un horse, ¿no? El juego este de tirar solo, ¿no? Y bueno, es difícil dar una puya mayor, ¿no? Como dijimos en su momento, y la verdad que se notaba que no se invitaban para la cena para Acción de Gracias, ¿no? No precisamente. Y bueno, y la segunda opción en ataque era Dan Ramfield, que realmente era el que podía considerarse el anotador más fiable del equipo, ya que la mayoría de sus puntos se conseguían cerca del aro. Era un jugador que, ya lo hemos dicho, con un físico impresionante para la época y que cargaba muy bien el rebote ofensivo, y también por ahí llegaban muchos de sus puntos, pues gracias sobre todo a su gran salto y a la fortaleza. Su porcentaje rozaba el 50% y era uno de los mejores 4 de la liga a nivel defensivo, que cada vez estaba dando mayor rendimiento en ataque, y bueno, que poco a poco fue convirtiéndose en el jugador más importante de los Hawks, pero que al empezar esta temporada pues todavía estaba ahí
un poquito por debajo de John Drew en cuanto a importancia en el equipo. Sí, la verdad que era un jugadorazo, José Manuel. Recordemos que se pudo haber ido a los Phoenix Suns en el verano del 78, pero bueno, que decidió quedarse en los Hawks a ampliar su contrato. Y bueno, en esta serie que hemos comentado, el 79 contra Bullets, comprobamos que era un jugador más aprovechable al poste, José Manuel, al menos ante Anselt, al que se merendaba, ¿no? Y es un jugador de superélite, José Manuel, muy completo, al que quizá le faltó pues estar en un equipo que realmente fuera contendiente al título, ¿no? Pues yo me lo imagino en unos Pistons, en los Pistons de los Anillos, pues quitas a John Salley y metes a este, o quitas a Rodman, y yo creo que este hubiera hecho un trabajo muy muy bueno, pues y lo mismo se hubiera convertido en una leyenda, ¿no? Sí, un jugador que además tuvo muy mala suerte en la vida. Recordemos que falleció hace unos años salvando a su mujer de morir ahogada, y la salvó a ella, y el que murió ahogado fue él. Uh-huh. Y la verdad es que una pena esa forma de morir que tuvo el bueno de Dan Ramfield. Y bueno, hemos hablado de John Drew y de Ramfield, y el otro arma ofensiva de Atlanta pues era Eddie Johnson, el que tú has hablado antes, Fast Eddie Johnson, un escolta realmente con cuerpo de base. José Manuel, una que basaba cosita. Su juego principal. Perdón, sí, que te interrumpa. Se escucha un pelín bajo, no sé si te has bajado o los compañeros técnicos te han hecho alguna... No, estamos igual que antes. Vale, pues sigamos. Gritaré con la... más. Sigamos. Y eso, que era un base que basaba su juego básicamente en las penetraciones, gracias pues a esa gran velocidad que le valía el apodo de Fast Eddie, que por fin se había ganado el respeto de la liga y había sido elegido incluso para el All-Star Game el año anterior, en la 79-80, pues gracias a un buen balance entre ataque y defensa, aunque tiro poquito, básicamente lo que decimos, penetraciones y dividir y pasar. Los Hawks, pues en ataque no destacaban por la fluidez precisamente, los porcentajes de la mayoría de sus jugadores eran bajos, ya que muchas jugadas acababan en unos contra uno, tiros forzados, ataques largos y bastante espesos, siendo un equipo que no tenía una estrella que pudiera ser efectiva en tales situaciones, ni un base capaz de solucionar estos problemas. Por ahí venía todo. Armon Hill era el titular, pero solo jugaba 26 minutos por noche, y sus números del año anterior, 6 puntos y poco más de 5 asistencias, pues eran realmente los de un jugador de rotación, no los del director de juego que se esperaba de un equipo que intentara llegar lejos en los playoffs, Manuel. Entonces, pues lo que decimos, bastante flojito el ataque para lo que conseguían, por lo menos, en relación a los resultados. Un equipo que lo basaba todo en la defensa, ya lo hemos dicho. La mejor defensa de la liga, bueno, en cuanto a puntos recibidos, era el equipo que menos puntos había encajado en la temporada 79-80, y gracias a eso pues habían llegado las victorias. Hubie Brown, como no, pues había impuesto una defensa de continuos 2 contra 1, presión a toda cancha, y que en estático pues era una zona muy poco disimulada, que exigía un esfuerzo constante a sus jugadores, y que eran habitualmente 10, hasta 10 distintos por cuarto alguna vez, para conseguir llegar pues relativamente frescos al final del partido. Recordemos que esto fue una constante en la carrera de Hubie Brown, y que, bueno, que ya sufrimos todos cuando dirigía a Pau Gasol en los Grizzlies, y algunos nos tirábamos de los pocos pelos que ya teníamos entonces de por qué Pau jugaba 29-30 minutos por partido, pero bueno, era una característica de este tren. Brown decía que había 12 faltas por cada posición, porque todos los titulares tenían un suplente que podía hacer su trabajo igual o mejor, así que les alentaba eso, a usar manos, todo lo que hiciera falta, a una costa de cometer numerosas faltas, porque no le importaba. Para él eran peones y los podía intercambiar. Además, si los contrarios pasaban esa defensa a toda cancha, pues en la zona esperaba el tercer mejor taponador de la liga ya por aquel entonces, el mítico Tree Rolling, y un Dan Ramfield, que ya hemos dicho, uno de los mejores 4 defensivos de la liga, cada vez era más alabado por su intensidad y su dureza bajo los aros, y además también Tom Burleson, el nuevo fichaje, que también iba a sumar pues a la hora de defender la zona con esos 2.18 que tenía, y a poco que aportara, pues se suponía que esa aportación iba a venir en la defensa. Estos Hawks pues eran un equipo contra el que nadie quería jugar, pues eso, por los 48 minutos de exigencia a los que sometían al contrario, con
los ninjas de Hubie Brown, un equipo en el que Ramphele y Rollins pues eran sin duda los mejores reboteadores, pero vamos, que era un equipo en el que todos hacían de todo, lo que les había llevado eso, a ser los quintos que más rebotes habían cogido el año anterior, y algo que no tenía por qué cambiar en esta temporada 80-81 que iba a comenzar con todos los hombres importantes de vuelta, como hemos dicho. Sí, a ver, como dices, eran un equipo temible tanto en defensa global y como en particular en rebote e intimidación, ¿no? Hubie Brown tenía esa mentalidad entonces y la verdad que la tuvo a lo largo de toda su carrera como entrenador. José Manuel, como tú dices, ya en Memphis entrado en este siglo y bueno, premiaba al equipo por encima de las individualidades. En ese sentido era muy europeo, ¿no? La verdad que hay que reconocer que tampoco tuvo nunca un super equipo como para demostrar si su filosofía podía triunfar en la NBA y quizá José Manuel sea Popovich el entrenador así más exitoso que más se acerca a esto, ¿no? Aunque es cierto que Popovich a Duncan lo dejaba muchos minutos, pero sí han sido siempre los equipos de San Antonio equipos que han utilizado a muchos jugadores, incluso, bueno, recordemos a Ginobili que le hacía salir de sexto hombre en la segunda unidad, pues para potenciar y precisamente tener ese equilibrio, ¿no? Yo creo que, como siempre, José Manuel, lo que decimos, pues Hubie Brown, si llega a ganar 3 anillos, o en los Knicks se encuentra a lo mejor con un Ewing más sano y le cae, pues Bernard King no se parte la rodilla, pues a lo mejor estamos hablando de un genio, ¿no? Que decían, uy, qué bien mantenía la intensidad, pero bueno, como no, aunque es un gurú en Estados Unidos, ¿no? Y también, bueno, por sus comentarios, ¿no? Que son bastante apreciados en la televisión. Todos los partidos que veo que los comenta él los intento escuchar, porque la verdad es que el tío ve el baloncesto muy bien, habla muy bien y vamos, yo desde que oí la anécdota esa de que cuando le ficharon los Grizzlies entró al vestuario, los reunió a todos y les dijo, lo primero que os tengo que decir es que sois una mierda, a gritos, porque si fuerais algo más que basura no me habrían contratado a mí para venir aquí a este equipo de mierda. Entonces yo creo que eso dice mucho. Dando ánimos, ¿no, José Manuel? Sí, bueno, que tenga razón. O sea, que nadie se la podía quitar. Esos Grizzlies eran eso, realmente. Sí, y que él fue el que los metió en playoffs, pero vamos, que un tío con un carácter, digamos que fuerte. Así que nada, este equipo, pues que podemos decir que había serias dudas de si este grupo, pues Manuel había tocado techo el año anterior, ¿no? Con esas 50 victorias, porque había sorprendido a todo el mundo, aunque era un equipo que cada año iba subiendo un peldaño. Parece un poco ese escalón que se suele dar de si eres un gran equipo, todo el mundo habla ahí en Estados Unidos, ¿no? De las 50 victorias, como lo que marca ya cuando eres un gran equipo. Y la verdad es que estos Hawks tenían una plantilla realmente limitada. A ver, Hubie Brown, pues lo que decimos, un grandísimo entrenador que exprimía a sus jugadores y que no le gustaban mucho las estrellas y menos las estrellitas, así que pues John Drew pues le tenía bastante inquina, pero claro, era el mejor anotador del equipo y casi el único que era capaz de anotar sacándose de la nada los puntos, pero vamos, que había dicho de él tras perder en los playoffs del año anterior contra los Sixers que era una pena haber jugado la mayor parte del tiempo 4 contra 5. Pero vamos, que ya has contado tú lo que había dicho de él 2 años antes y vamos, no era algo nuevo y vamos, las críticas habían sido la norma a lo largo de la temporada hacia él y la elección en el draft de una réplica de Drew como era Don Collins, como ya hemos comentado, pues ya anunciaba cuáles eran las intenciones al menos de inicio de la franquicia para el futuro. Sí, hombre, es cierto que las 50 victorias pues fue una sorpresa, no parecía un equipo así para mantener esto, pero hombre, a priori si las habían conseguido y mantenían el bloque, pues, joder, yo insisto, el objetivo era por lo menos igualar, ¿no? Lo de la temporada anterior. Y bueno, la incógnita es si John Drew era tan bueno como para ser All-Star, como lo fue en el 80, o aprovechaba para destacar individualmente. Era su temporada para dar el salto de calidad, ¿no? La verdad que tuvo unos numerazos en todas las temporadas regulares de su carrera, pero no da la impresión de ser un jugador de equipo, José Manuel. Quizá si veían eso tan claro, por lo menos Hubie Brown lo veía, era el momento
momento, ¿no? Había sido el Star, estaba de dulce para buscar un traspaso, ¿no, José Manuel? Y decir, oye, te doy a este jugador y me das unas buenas rondas o cojo un veterano a lo mejor o un jugador joven que se adapte mejor a lo que quiero, no sé, un tirador puro. Habría que ir viendo, ¿no? Lo que habría, a lo mejor se me ocurre, José Manuel, un Adrian Dantley, ¿no? De decir, oye, pues busco un anotador, ¿no? Y el resto a jugar para él y ya le arropamos en defensa, no sé, quizá era una táctica esa, la realidad es que sirvió. Bueno, sí, yo pienso que si un jugador no te convence y es medianamente bueno, hay que venderlo cuando el activo está alto. Yo creo que un equipo tiene que definir lo que quiere y si tu mejor jugador te sirve para lo que quieres, bien, si no, por muy bueno que sea, véndelo. O sea, vamos, si tú crees que Jordan no te sirve para tus objetivos, véndelo. No porque sea bueno, porque igual no es lo que estás buscando. Y aquí era un poco raro que llevara tantos años en el equipo con críticas constantes y siguiera, ¿no? Un poco ahí hay que ver, llevándose como el perro y el... Claro, ahí hay que ver, José Manuel, si realmente era un problema solo con el entrenador o el resto de la franquicia, que entiendo que, joder, pues el presidente, general manager y otros opinaban lo mismo que él, o porque parece que no, porque si después de lo que yo he dicho que dijo en los playoffs del 79 y lo que tú has dicho del año anterior en el 80, joder, ahí había, pero la realidad es que siguió en el equipo y bueno, y luego veremos cómo incluso afianzaron su posición. Eso es, un equipo, pues bueno, ya hemos hablado también de Dan Raunfield, que había sido elegido por los jugadores de la NBA como el mejor ala pívot de la temporada anterior, nada menos, pero que también se sabía que no era el líder que iba a llevar a estos Hawks un paso más allá. Lo mismo podía decirse de Dee Johnson, que siendo también un All-Star y un joven, porque vamos, estaba en 25 años, pues no parecía el tipo de jugador que va a cargar con la responsabilidad en los momentos importantes de un partido decisivo, ¿no? Este era un poco el problema, lo que decíamos y comentabas tú al principio, que tenían los Hawks, que les faltaba ese jugador que te saca puntos de la nada con cierta facilidad y constancia en un partido importante de playoffs. También no hemos hablado mucho de Tree Rollins, que había tenido que ser operado de la rodilla en verano y bueno, al inicio de esta campaña 80-81 la fecha de su vuelta estaba en duda. El año anterior, ya lo comentamos, en la 79-80 había tenido pues, un partido memorable ante los Celtics que había abierto los ojos acerca de este pívot de 2'16". Pues había hecho 10 tapones y 23 rebotes, ¿no? Claro, que ante Boston en aquella época pues no se conseguían todas las noches y se esperaba además de él por cierta progresión en ataque, ¿no? Con 25 años también que tenía, pues esperaba que hiciera algo más que anotar estando debajo del aro o tras un rebote ofensivo. Y bueno, si Eddie Johnson era la clave de los traps por todo el campo que hemos comentado y que desesperaban a los rivales moviendo manos y estando en todos los sitios, pues Tree Rollins era el ancla defensiva que permitía esa agresividad que mostraban los exteriores de los Hawks, porque era el que se quedaba ahí un poco guardando la zona y si pasaban la primera línea de defensa, pues ahí estaba él para defender el fortín. Bueno, si la fórmula conseguía repetirse, Manuel, los playoffs eran al menos el objetivo de nuevo para Atlanta, ya lo has dicho, 2 años consecutivos de semifinales de conferencia, pues qué menos, ¿no? Con el bloque intacto, entrenador, pues era lo que se esperaba para esta 80-81 de ellos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, de Tree Rollins decir, José Manuel, que era uno de los mejores taponadores de la liga, por no decir el mejor, porque evidentemente en las clasificaciones no estaba arriba del todo porque jugó 26 minutos de media, pero claro, por minutos sí. Y la verdad que, como dices, si estaba sano, pues eso, lo que, pues su apodo Tree, ¿no? Un árbol. La verdad que era perfecto porque lo plantabas ahí en la zona y no te podías acercar porque era de estos jugadores altos, coordinados, los brazos muy largos, entonces te intimidaba mucho. Encima por ahí estaba Raunfield, que era otra bestia, y la verdad que, como dices, pues bueno, muy buena pinta tenía, la verdad. Sí, un ejército dirigido por Hubie Brown y un verso libre por ahí que era John Drew, que bueno, que te podía dar sus victorias y alguna derrota también con la forma de jugar que tenía. Y bueno, ya hemos comentado un poco todo esto que hemos contado, era lo que se preveía de este equipo antes de iniciarse la temporada. Vamos ahora a comentar ya un poco lo que fue la temporada 80-81 en sí. El quinteto base que se presentaba y que fue durante toda la temporada era el compuesto por Armon Hill de base, Eddie Johnson de escolta, John Drew de alero, Dan Raunfield de ala pivot y Tree Rollins de pivot. Un equipo relativamente joven,
La plantilla y este quinteto inicial estaba en los 26 años, que vamos, con el éxito que habían tenido el año anterior estaba muy bien. Y en banquillo, pues ya hemos dicho que Hubie Brown utilizaba muchos jugadores, pero tampoco es que tuviera estrellones ni candidatos al mejor sexto hombre del año. En el banquillo teníamos pues en posiciones exteriores a Charlie Chris, que era el base suplente y que jugaba prácticamente lo mismo que Armon Hill. Este Chris había tenido un gran final de temporada en la 79-80 y prácticamente para todos los analistas había sido el mejor de Atlanta en la serie de playoffs ante los Sixers, esta que hemos comentado en la que cayeron en el curso anterior. Y bueno, era uno de los favoritos de Hubie Brown por su agresividad y su rapidez, y había sido un rookie de 28 años, nada menos. Se mataba en la pista por su entrenador y que vamos, se dejaba la piel cada segundo que estaba en el campo. Y en el frontcourt, pues aparte del alero rookie Don Collins, de quien se esperaba que contribuyera desde el primer momento por esa facilidad anotadora que hemos comentado, pues teníamos también al ala pivot Sam Pellon, otro jugador que había sido un rookie de 28 años, ya vemos que les gustaban los jovencitos de instituto aquí en Atlanta, que mordía en defensa, como no, y dos pivots, el nuevo fichaje de Tom Burleson, del que hemos hablado, y el veterano Steve Hawke, al que se ponía Hubie Brown como ejemplo de lo que debía tener un Hawk, ¿no? Que tenía las 3D que él decía que eran determinación, dedicación y defensa. Eso era lo que les pedía y eso era lo que tenían estos jugadores de banquillo de Atlanta. Sí, como comentar de Steve Hoss, que era un pivot pero que era tipo Alvan Adams, ¿no? Se pasaba más tiempo fuera. De hecho, era el mejor tirador del equipo, ¿no? Era un jugador que tiraba de lejos poco cuerpo y bueno, podía aprovechar si tenía cubiertas las espaldas por Ramfield, Tree Rollins y Burleson. La verdad que, como hemos dicho, un buen quinteto. Quizá el banquillo un poco descompensado y más para esta filosofía de Hubie Brown, ¿no, José Manuel? Porque si tú quieres tener unos titulares que lleguen a los 30 minutos o no los sobrepasen y que jueguen mucho los suplentes, claro, necesitas calidad. Entonces, ahí a lo mejor, José Manuel, se me ocurre de decir, oye, pues meto a John Drew de suplente, ¿no? A lo mejor meto a Don Collins de titular y que Drew cuando salga le convenzo para que a lo mejor juegue menos minutos, pero que incluso sea más chupón, ¿no? Aunque sus porcentajes serán malos, no sé. Pero cuando tú tienes estos equipos que quieres jugar con la misma intensidad, necesitas compensar. Y volvemos a lo mismo del caso de Ginobili, ¿no? Que ya hemos comentado cómo Pippen en una entrevista le alabó mucho a Ginobili, ¿no? Diciendo, joder, a mí si me proponen eso cuando yo estaba en Chicago, les digo que están locos y me cojo un rebote y no lo acepto, ¿no? Entonces, realmente cuando tú eres un muy buen jugador, eso es lo que se valora, yo creo, en un equipo, ¿no? Entonces, yo ese es el defecto que le veía, José Manuel. Le veo a este equipo que es que realmente, pues, joder, el quinteto titular tenía bastante más calidad que el suplente. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, como suele pasar. En el banquillo sí, pero claro, que jugaban mucho. Eso. Y era defensa, y vamos a jugar al empate a 4 los 18 minutos que jugaban cada uno de los suplentes o que podían jugar. Pero bueno, era la filosofía de nuestro amigo Hubie y hasta ahora nadie le podía toser con los resultados que estaba consiguiendo. Y bueno, pues con estas piezas comenzaba la temporada regular 80-81 con la baja de Tree Rollins. A ver, en un equipo donde hemos dicho que la defensa era tan importante, pues lo hemos comentado. La operación de rodilla que había tenido en verano, pues le hizo perderse 42 partidos y eso fue un hándicap fundamental porque, a ver, se buscaba mejorar el récord del año anterior y el equipo, pues ya lo decimos, acabó con 19 derrotas más, Manuel. 31-51. Cuartos de la división central, octavos de la conferencia fuera de playoffs, por eso estamos hablando de ellos tan pronto. Hubie Brown, alabado por todo el mundo solo unos meses antes, pues acabó siendo destituido cuando faltaban solo 3 partidos para acabar la temporada regular, siendo sustituido por el joven asistente Mike Fratello, que tenía solo 33 años por aquel entonces de manera interina, otro ex entrenador futuro de los Grizzlies, y bueno, pues el equipo, tras ganar los 4 primeros partidos de la temporada con muy buenas sensaciones, esto que se pensaban que se mantenía la velocidad de crucero de la 79-80, pues los Hawks perdieron 10 partidos consecutivos entre octubre y noviembre, tuvieron un buen mes de diciembre, consiguieron un balance de 10-5, parecía que recuperaban el pulso, ahí empezaron a hacer cambios en la plantilla. En diciembre mandaron a Armon Hill a los Seattle Supersonics a cambio de 2 segundas rondas del 83 y el 84,
parecía poco por un base titular, pero Hill ya hemos dicho que no es que tuviera un grandísimo nivel, solo había promediado 5 puntos y 5 asistencias en 26 minutos hasta ese momento. El equipo iba 9-16 cuando lo traspasaron y Hubie Brown pues quería darle más responsabilidad a Charlie Chris y jugar más tiempo con Eddie Johnson de base. Así que hicieron este cambio por nada de momento, solo por rondas futuras. En enero se produce un intercambio de rookies entre los Hawks y los Bullets. Don Collins, del que hemos hablado, no respondió para nada a las exigencias defensivas de Hubie Brown, a pesar de sus casi 13 puntos y 4 rebotes, que está bastante bien. Era más fácil deshacerse de él que de John Drew, Manuel, lo que tú comentabas. Aquí la cuerda se rompió por el lado más débil, que era el del rookie, y le traspasaron. Además, estaba claro que los Hawks necesitaban un base, viendo el cambio que habían hecho un mes antes, y el que viene por él es Wes Matthews, padre del actual jugador de los Bucks en esta temporada 19-20 de Wesley Matthews, y que parecía una de las grandes promesas de la liga en ese puesto, así que llegaba a los Hawks y parecía una buena apuesta a mitad de temporada viendo cómo iba el equipo, Manuel, que estábamos hablando de que en enero iban ya 19-34. Sí. La verdad que ese 1-13 en enero es para hacérselo mirar. Pero bueno, hombre, estaba claro lo que hemos dicho, ¿no? Que John Drew pesaba en la franquicia. Sustituyeron al que se suponía que iba a venir a morderle. Y bueno, era una realidad. Wes Matthews, pues bueno, no había cuajado en los Bullets y a ver qué tal aquí. Bueno, lo que tú dices claro, si tú pierdes 19 partidos más que la temporada anterior, pues es un batacazo importante. Encima, tú puedes hacer meses malos, ¿no? Pero, joder, hacer un 1-13 en enero, José Manuel, bueno, claro, así sí, a ver, hicieron estos cambios, pero claro, bueno, que ya el equipo, la temporada estaba perdida, ¿no? Claro. Estamos hablando de eso, de a final de enero 19-34, en febrero balance negativo, marzo también, hasta llegar esto a un 31-51, es que 19 victorias menos son muchas. Caída, yo creo que no esperada, ¿no? Es lo que hemos dicho, que no era un equipo que le vieras como favorito, pero viendo la trayectoria que llevaban, sí como un equipo que en teoría tenía que luchar por los playoffs, lo que hemos comentado, pero no. Sí, así es. La verdad que decepción absoluta. Decir que Mike Fratello debería esperar un par de temporadas más para ser primer entrenador. De momento lo fue de manera interina y luego, bueno, fue asistente en los Hawks la temporada siguiente y una más en los Knicks y luego ya volvió como entrenador de los Hawks hasta la temporada 89-90. Luego en los Cavs y en los Grizzlies con Pau Gasol. Mala suerte con las lesiones, José Manuel. Como tú has dicho, Tree Rollins 40 partidos. Aparte no fue que estuviera lesionado y volviera, sino que volvió, se lesionó, o sea, salió unas semanas, volvió otra, o sea, así hasta febrero. Dan Ronfield solo jugó 63 partidos y Tom Burleson 31. Pues al final, como hemos dicho, ¿no, José Manuel? Lo que se suponía que iba a ser lo más potente defensivamente del equipo, pues al final te quedas sin jugador. Entonces eso es un problema. Y luego, encima ya que sea la tormenta perfecta, Eddie Johnson tuvo problemas policiales por temas relacionados con las drogas, con lo cual, pues eso, pones el circo y te crecen los enanos. Alegría. Exacto, un desastre. Y bueno, pues en un equipo que jugó tan mal, John Drew volvió a ser de nuevo el máximo anotador de los Hawks, mejorando los números del año anterior en ataque, es lo que estamos comentando. Tras ver incluso peligrar su puesto con la llegada del rookie Don Collins, como hemos dicho, pues al final fue el que salió del equipo a mitad de temporada. Drew consiguió mantener la calma tensa continua que tenía con Hubie Brown y seguir siendo, pues dentro de su anarquía, el mejor arma de los Hawks en ataque. Se va a casi 22 puntos y 6 rebotes, mejorando ligeramente el porcentaje de tiros de campo y bueno, los números son mejores que los de la 79-80, pero que no tuvieron ningún reflejo en el éxito del equipo, Manuel. Sí, volverle a poner el asterisco en el porcentaje de tiros de campo, ¿no? Se queda en un 46, mejora a unas 4 décimas respecto a la temporada anterior, pero vamos, cuando la media de la liga es el 49, se supone que un alero de estas características tiene que por lo menos estar en la media, José Manuel, y absorbiendo tantos tiros. Además es que se va a la sobresaliente cantidad, José Manuel, de 1,2 asistencias por partido, ¿no? Yo creo que si tiras mucho o tienes que tener un porcentaje mejor que la media o en la media, o aprovechar, puedes tener peor porcentaje para generar tiros para tus compañeros, ¿no? Pero este jugador pues no generaba nada, era veía aro y en la tercera opción el aro. Entonces
yo creo que es eso. Y se vio en su carrera, ¿eh? Es un jugador con unos números espectaculares, sacaba, pero lo que tú dices, pues no parece que tuviera una trascendencia como para mejorar a sus equipos. Entonces, bueno, pues muy bien, pero no ayudó. Encima se supone que si el equipo va mal y se lesionan gente, pues los rebotes totales, por ejemplo ahí que no estaban ni Tree Rollins, Raunfield en algún partido, pues súbelos y los mantiene más o menos, coge 6 por partido, que no está mal, pero este tío era una bestia físicamente. Sí, bueno, es decir que jugaba 31 minutos y 22 puntos por partido, o sea, lo que vemos que era un anotador, eso estaba claro que lo era, pero sin un anotador de volumen, esto que dicen de las empty stats, ¿no? Las estadísticas vacías que no aportan nada al equipo. Y una pena, porque esto fue un poco la constante de este jugador con la facilidad que tenía para jugar el baloncesto. Dan Raunfield, ya has dicho tú, Manuel, que solo jugó 63 partidos. En cuanto a números, mejoró respecto al año anterior también, como John Drew, pero en un año tan malo para Atlanta demostró pues lo que hablábamos antes, que no era un jugador que marcara las diferencias y fuera a dar esas victorias extra, ¿no?, a su equipo. Sigue estando entre los mejores de la liga atrás, eso sí, como lo demuestra su inclusión en el segundo quinteto ideal defensivo del año. Y fue de nuevo seleccionado para el All-Star Game, a pesar del bajo rendimiento colectivo del equipo. Lo que decimos, era un jugador súper respetado en la liga, rivales, periodistas y entrenadores, pero que era un segundo, tercer espada, y es lo que iba a ser toda su carrera. Pero bueno, 18 puntos, 10 rebotes, 2 tapones, no está nada mal con un 53% en tiros de campo. Sí, yo creo que la diferencia entre este y Drew, pues quizá primero no absorbía tantos tiros y luego que aportaba muchísimo más. Has dado tú esos números. Oye, añadía un robo, tiraba un 53 con una efectividad del 53% de tiros de campo, que está muy bien, y 72 en libres, que no es una maravilla, pero por lo menos está ahí cerca de la media. Y bueno, yo insisto, José Manuel, si este jugador cae, se me ocurre en los Bucks, ¿no?, o en los Suns, que hemos dicho que pudo firmar, yo creo que hubiera sido, estoy contigo, este es un segundo, tercer espada, más que segundo, tercer espada, es el típico jugador que dices, oye, en ataque búscate la vida, ¿no?, o te metemos alguno al poste, y en defensa tienes que ser nuestra guía, ¿no?, nuestro Rodman, nuestro Pippen, es decir, ese que nos haga un poco de todo. Entonces tienes que ser el pegamento y te vas a convertir en un jugador importante. Evidentemente, pues en Atlanta a lo mejor le pedían alguna cosa más, y bueno, yo insisto, meter 18 puntos con un 53% está muy bien. Era una bestia física, José Manuel, hay que insistir en esto. Y este empezó a jugar al baloncesto en su época junior en el instituto y en un equipo que perdió todos los partidos, o sea que luego tuvo un ascenso meteórico, y yo es de los que ficharía siempre, igual que a John Drew nunca. Yo creo que a Dan Raunfield, para un buen equipo, ¿no, José Manuel?, de decir, pues lo que decimos, le ponemos ahí a hacer un poco de todo, y yo creo que hubiera respondido, pero bueno, no, en ese sentido tuvo mala suerte. Sí, este era un jugador que fue All-Star varias veces, te iba a hacer 18, 20 puntos, 10 rebotes, 2 tapones, siendo un jugador que no te iba a hacer dar ese paso adelante, que en otro, si hubiera estado en un equipo de los grandes, pues hubiera sido eso, un tío de 15-8, que seguramente sería más recordado aunque hubiera tenido peores números. Y bueno, y la tercera pata del banco de los jugadores destacados de Atlanta, pues era Eddie Johnson, ya lo hemos dicho. Ya has dicho tú que tuvo sus problemas ahí con las drogas, que luego ya serían un problemón para el resto de su carrera, pero volvió a ser All-Star este año, alternando las posiciones de base y escolta, y seguí siendo tan efectivo en ataque como siempre, también en defensa. Mejoró sus números en puntos, en porcentajes de tiro, en asistencias y robos. Acabó con 19 puntos, más de 5 asistencias y casi 2 robos por partido, por encima del 50% en tiros de campo, lo que estaba muy bien para un jugador de estas características. Y bueno, pues estuvo ahí, o sea, que lo que hemos dicho, ¿no?, que los titulares más o menos rindiendo, pero entre problemas de lesiones, y que yo creo que cuando las cosas no encajan bien desde el principio ya es difícil remontarlo con este tipo de equipos, pues no hubo mucho más que rascar aquí en Atlanta, ¿no? Sí, la verdad que Eddie Johnson, a ver, yo cualquier jugador exterior que esté por encima del 50% me quito el sombrero, José Manuel, y ya hemos dicho que este jugador se aprovechaba mucho de su rapidez para acabar muchos contraataques e irse para adentro, y bueno, una buena temporada, y curioso, ¿no?, que tuvieran 2 jugadores All-Star, y habían sido 3 el año anterior, que también jugó John Drew. En este año
año Eddie Johnson lo fue por votación y Dan Ramfield por elección, aunque finalmente no jugó por lesión. Curiosamente hubo 11 jugadores por equipo en el All-Star, ¿no? 5 titulares y 6 suplentes. Pues sí, y hablando de a nivel de equipo, ya hemos comentado un poco cómo estuvieron los mejores jugadores de Atlanta en esta temporada 80-81. Hablar de que estos Hawks, pues en ataque, mal, 19º en puntos conseguidos, 17º en rating ofensivo. Mejoraron ligeramente en ataque, pero tanto en puntos como en porcentaje de acierto, pero vamos, no puedes aspirar a mucho si en una liga de 23 equipos con un equipo nuevo en expansión como fueron los Mavericks acabas 19º en puntos y 17º en rating ofensivo. Volvió a ser el equipo que más faltas cometió de la NBA. Ya hemos dicho que a Hubie Brown eso le traía sin cuidado y así siguieron. Y la baja de Tree Rollins durante más de la mitad de la temporada pues se anotó tanto en la parte de los tapones como en el de los rebotes dentro de lo que produjo este equipo. Y yo creo que fue un poco pues el mayor problema. En ataque no te iba a aportar mucho Rollins, pero para este tipo de juego que tenían los Hawks que hemos comentado, de tanta presión, y era fundamental tener abajo a alguien que te defendiera el aro y no lo tuvieron, Manuel. Así es, pues en rebotes ofensivos mantuvieron algún tipo, pero en defensivo estuvieron lamentables. Eran el 8º equipo en porcentaje de rebotes ofensivos, pero el 21º en porcentaje de defensivos. Ya hemos dicho que el porcentaje se mide por el número de rebotes que tú realmente puedes capturar, porque hay muchos equipos que capturan mucho, pero claro, porque fallan mucho o porque tienen un alto ritmo. Pero vamos, el resumen es lo que tú dices. Se convirtieron en un equipo que no reboteaba nada cuando habían sido super élite, ¿no? En la temporada anterior. Curioso cómo un jugador, José Manuel, aparentemente secundario, como Tree Rollins, pues puede condicionar tanto una temporada, porque realmente, si nos fijamos, José Manuel, el resto de jugadores, y hemos visto los números, más o menos hicieron lo de la temporada anterior, y bueno, llegaron a jugar partidos, o sea, Dan Ramfield, que es el que menos, bueno, se perdió 19, pero que tampoco es una barbaridad, pero claro, ¿cómo condiciona este hombre a todo el equipo? Porque claro, el pívot más usado fue Steve Hawks, que ya lo hemos comentado, que pasó de 23 minutos de media a 31, pero claro, con él dentro de la zona había un agujero pues importante, ¿no? Y más si haces presión que te van a llegar en oleadas a veces los rivales, pues Tree Rollins puede intimidar, este hombre no. Y bueno, y encima no era un jugador tipo Tom Owens en Portland, ¿no? Que a lo mejor era flojo, pero te podía hacer daño en ataque y sufrir las carencias defensivas. Pues pues no aumentó su nivel ofensivo, con lo cual, José Manuel, la baja de Tree Rollins a mí se me antoja decisiva, porque realmente fue el único cambio, sí, ¿no? Así significativo. Sí, fue vital para los Hawks. Bueno, sin un protector de aro solvente, y ni Hawks, ya lo has dicho, ni Burleson, este grandísimo fichaje que hicieron, pues ninguno de los dos lo eran. Pues esta defensa de traps continuos de Atlanta que hemos comentado dejaba de ser efectiva. De hecho, los rivales les metieron más de 6 puntos, más de media por partido, pasando este equipo de ser el que menos puntos recibía a ser 15º. Y a ser 17º en rating defensivo. O sea, si eres 17º tanto en rating ofensivo como defensivo, pues está claro que no te vas a meter en playoffs. Exacto. Hasta parecen muchas las 31 victorias que consiguieron. Lograron seguir siendo el equipo al que menos tiros de campo le lanzaban, pero el porcentaje de acierto de los rivales mejoró bastante. Ya una vez que los equipos aprendieron a superar, pues eso, la defensa de Atlanta, no había un taponador de élite como Rollins esperando, lo que hemos dicho ahí, plantado como un árbol que era en el centro de la zona. E incluso cuando este regresó, lo que tú has comentado, Manuel, pues su nivel físico nunca llegó a ser óptimo y no rindió como el año anterior, ni mucho menos, lo que hizo que el equipo se resintiera muchísimo y vamos, que bajonazo espectacular de estos Hawks en defensa también. Sí, la verdad que es decir que en ritmo eran el antepenúltimo equipo de la liga, José Manuel, y eso explica por qué le tiraban tan poco, pero sí les anotaban con alto porcentaje, el 50%, eran 15º en la liga. La verdad que muy malos datos. Me parece, José Manuel, que el proyecto que iba creciendo poco a poco pues se tambaleaba, ¿no? Hasta el punto de desprenderse del entrenador, que a mí me parece lo más grave, ¿no, José Manuel? Porque si dices, oye, he tenido lesionado a Tree Rollins, bueno,
bueno, un mal año, pero mantengo el bloque, pero si ya te cepillas al entrenador, pues yo creo que eso es una señal muy mala. Y bueno, ¿qué futuro le esperaba a este equipo como este, con 3 buenos jugadores, pero que no eran capaces de meterse en playoffs, ¿no? Claramente, como hemos dicho, les faltaba esa superestrella, ¿no? Para poder despegar, porque tenían un muy buen jugador, como era Dan Ramfield, 2 que hacían buenos números, Eddie Johnson y John Drew, aunque Eddie Johnson parecía más fiable, aunque ya hemos dicho que iba a tener problemas fuera de la cancha con las drogas, pero bueno, y algún especialista como Rollins, ¿no? A ver qué entrenador heredaba esto y cómo se adaptaba. La verdad que quedaban muy lejos esos tiempos del anillo del 58 con Bob Pettit liderando un equipazo que fue capaz de plantar cara y ganar a los Celtics de Russell, ¿no? Con Cliff Hagan, Ed Macauley y Slater Martin, y bueno, veríamos desde luego este año, como hemos dicho José Manuel, una decepción total y absoluta. Pues hemos hablado de estos dos equipos, como anunciábamos, de los Atlanta Hawks y de Cleveland Cavaliers, dos equipos, Manuel, que tenían sus cosas interesantes, como hemos contado, dentro de la mediocridad de sus resultados de esta campaña 181. Sí, como decimos, hombre, la verdad que Cavaliers venían del milagro de los 70, donde con Bill Fitch fueron capaces hasta de llegar a finales de conferencia en el 76, y bueno, ahora también se enfrentaban a un dueño, ¿no? Un poco loco, y bueno, veremos cuando repasemos a los Dallas Mavericks cómo estos se aprovecharon, y bueno, los Hawks decepcionantes, y como decimos, cuando estos equipos están tan abajo hay que ver su evolución para cómo salen de ahí y cómo van intentando construir un equipo que por lo menos aspire a competirlo primero y a ganar primero y a ganar después, si es posible. Exacto. Pues nada, esperemos eso, que a la gente le haya gustado, que queríamos que hablarnos del tema de redes sociales, los comentarios que nos han dejado y lo que hemos estado moviendo un poco en Twitter. Eso es, en iVoox, bueno, Emilio 281278 dice: vaya currada como siempre. Sobre los Pistons, bueno, el comentario es del programa anterior. Sobre los Pistons, John Long tuvo un mal año, pero era un jugadorazo que terminó siendo desplazado por Dumars, pero era muy bueno. Y en los Nets fallaron O'Koren, pero Gminski era una muy buena elección. Y si lo que está bajo el radar, este Cliff Robinson del que habláis, mucho más. Vaya números tuvo el amigo y no lo conoce casi nadie, ya que todo el mundo piensa que es en el de los Blazers con la cinta, ¿no? De finales de los 80 e inicios de los 90, con ganas de más 80-81. Pues bueno, sí, hablaremos mucho de John Long, de Gminski, y bueno, Cliff Robinson ya lo hemos destacado, y bueno, pues son esos jugadores que queremos hablar de ellos, José Manuel, porque realmente pues no son conocidos, y hay jugadores que tuvieron una carrera muy destacada y con unos números muy buenos, ¿no? Sí, es que lo bueno de esta época donde había, 23 equipos ya en esta 80-81 era que el talento estaba más concentrado y cualquier equipo tenía jugadores interesantes o con historias curiosas y con buenos jugadores, ¿no? Al final, pues eso, menos equipos, plantillas más cortas, pues hace que realmente de todas hay algo que contar, y no, pues nos encanta que a la gente le guste también que hablemos de no solo de Magic y de Bird, digamos. Eso es. Y bueno, luego Matraco nos comenta: qué bien volver a tener los análisis de los equipos. Ni idea prácticamente de lo que contáis, pero me paso luego un buen rato buceando por internet buscando cosas que habéis dicho. Lo de que los Pistons en tan poco tiempo armaran un equipo tan potente es impresionante. Viendo dónde estaban esta temporada. Gran trabajo, gracias. Pues nada, la verdad que nos ilusiona mucho el que la gente tenga ganas de saber más, ¿no? E investigue, y es un poco la idea. Siempre hemos dicho que nosotros, para cada programa de estas, investigamos muchísimo, contamos todo lo que creemos que es más destacado. Hay un montonazo de información por ahí por la red, y bueno, nosotros evidentemente hay cosas que no podemos llegar, y no podemos contar todas las estadísticas, tampoco a analizar jugador a jugador, pero bueno, pues que se investigue. Y luego lo de los Pistons, insistimos, ojo, que los Pistons
o sea, hicieron un equipazo, pero que tardaron sus 3 o 4 años en meterse en playoffs y poquito a poco fueron pico y pala, pero sí es un ejemplo de cómo alrededor de un gran jugador como Isaiah Thomas ir haciendo los traspasos adecuados y las selecciones correctas del draft, José Manuel, para ver cómo, o sea, para construir este equipo. Sí, hablaremos mucho de la figura de Jack McCloskey, del general manager, ya esta temporada, bueno, desde la anterior, desde el año 79, que estaba en los Pistons y como tuvo una visión muy clara del equipo que tenía y fue prácticamente acierto tras desacierto todas las decisiones que tomó tanto en drafts como en traspasos. Pero claro, también él fue el autor de coger en segunda ronda a Dennis Rodman, de elegir a John Salley, de los intercambios que fue haciendo para traer a Vinnie Johnson, a Billy Laimbeer y un crack del que iremos hablando y un ejemplo de cómo construir un equipo poco a poco, pasito a pasito, que son de los que nos gustan a ti y a mí, Manuel. Ese tipo de planteamientos en las franquicias. Eso es, y el entrenador, porque recordemos que Chuck Daly, que sí, ahora era segundo de Cunningham en Filadelfia, luego fracasó en Cavaliers, creo, y bueno, pues sí, lo cogieron y se llevó la laca a Detroit. Eso es. Y bueno, puso una filosofía que ya hemos dicho. Los Pistons son el equipo que más influyó en toda la década de los 90 e incluso principio de siglo, hasta que cambiaron un poco no, bastante las reglas del contacto con las manos, etcétera, para, bueno, construir un baloncesto que, bueno, puede gustar o no, pero la realidad es que lo hicieron ellos. Y sí, yo creo que no ha habido un equipo que influyera tanto en cambiar el baloncesto hasta los Warriors, ¿no? De Curry. Eso es. Y eso, guste o no guste, igual que puede gustar o no gustar el baloncesto de ahora, pues todos los 90 y gran parte de los 2000 beben de lo que inició Chuck Daly con estos Pistons y hablaremos mucho de ello porque se lo merecen, vamos. Eso es. En programas futuros. Eso es. Y nada, pues... Y luego también en Twitter, ¿no? Sí. En Twitter hemos estado poniendo, bueno, han sido de tu creación, hemos puesto unos hilos, uno muy bueno, bueno, todos son muy buenos, pero uno muy interesante y curioso. Por supuesto, no. Muchas gracias. No, de los tapones de Will Chamberlain, José Manuel, que esto lo hemos hablado en muchos programas, sí, porque Bill Russell y Will Chamberlain se inflaron a colocar tapones, pero como se empezaron a contabilizar en la temporada 73-74, que justo fue la primera que no jugó Wilt, Russell ya llevaba 5 temporadas retirado, y bueno, por ahí tenemos estadísticas que durante 112 partidos, antes de que se registrasen oficialmente, tuvo una media por noche de los contabilizados de 9 tapones por noche, con un Chamberlain de ya 35-36 años. La verdad que es espectacular y, hombre, hay imágenes, hemos puesto taponando el gancho de Karim y la verdad que era una bestia física. De hecho, yo creo que Will Chamberlain, de hecho hay un análisis por ahí de una página que dice que Will Chamberlain realmente donde es top es en defensa, ¿no? Que en ataque era muy bueno, evidentemente. Sí, por eso. Pero que atrás era, pues eso, demoledor porque tenía movilidad, los tapones, etcétera. Y la verdad que es un dato curioso que no sabe mucha gente. Bueno, por algo Will Chamberlain era Will Chamberlain. Otro que has hecho también. Di, José Manuel. No, eso, que es que al final es pues, de jugadores que son muy conocidos, aunque sean de hace 50 años, pues que a veces hay una percepción un poco equivocada, ¿no? De solo mirar estadísticas y no ver un poco el juego y tal, pues bueno, por aportar y dar que pensar sobre ideas preconcebidas, sobre jugadores históricos. Que también un poco por eso, ¿no? El de Karim que hicimos, que iba también un poco por ahí, ¿no? Sobre jugadores que están infravalorados y que no... Claro, es que decir que Karim te quedas con la imagen de los 80, de finales de los 80, cuando entró el baloncesto NBA aquí en España, o que era un tío muy alto que se dedicaba a hacer skyhooks, pues claro, nosotros nos mordemos los nudillos cuando vimos eso, ¿no? Un jugador que cambia las reglas de la NCAA, que prohíben los mates,
porque Karim era un mate tras otro, pues imaginemos la potencia física de este jugador, además de que era grande. Hay aquí un tuit que has puesto donde hablas pues eso de que fue 5 veces integrante del quinteto defensivo del año, 6 veces del segundo mejor quinteto, ya son 11 veces en los mejores quintetos, 4 veces máximo taponador, y bueno, hay 2 tapones, uno a Rick Barry y otro a Fred Brown, de otro tuit que has enlazado donde pone el tapón, pero es que se queda con el balón en la mano y lo coge arriba, porque le tiran un globo. Entonces, que muchas veces, ¡joder! Eso que han hecho en los 90, no, pues Karim te lo hacía en los 70 ya. Te ponía un tapón y te la cogías. O sea, hasta en los tapones era all business. Voy a intentar dar la posesión a mi equipo y no dar el manotazo a la 25ª fila de la grada para salir en los highlights, sino voy a lo que voy. Que yo creo que hasta los tapones deberían contar menos si no das la posesión a tu equipo, no sé, medio tapón o algo así. Si al final le vuelves a dar la posesión al equipo contrario, claro. No, que de alguna manera se diferenciara, pero bueno. Sí, se supone que pones un tapón y eso y es un tapón y un robo, ¿no? Pero vamos, sí es cierto que deberían de tener un asterisco los que realmente, como tú dices, permiten recuperar la posesión. Luego has hecho otro tuit del grandísimo Darrell Dawkins con un peinado inenarrable. Hay imágenes también. Sí. Hay imágenes que has seleccionado, la verdad que siempre lo hemos dicho. Desde que entró en la liga prácticamente hasta muy avanzado de los 80, era un físico excepcional. De hecho, aquí hay un tapón que le pone a Spencer Haywood que va a machacarlo con todo y le dice, aquí no, amigo. Conmigo, sí, con 18 añitos. Exacto. Y la verdad que es una bestia. Luego, bueno, has hecho también otros 2 hilos muy interesantes, que es sobre los equipos que hablamos la semana pasada, uno de los Nets y otros de los Pistons. Bueno, el que quiera escuchar el programa y ahí hemos puesto alguna estadística, hemos contado alguna cosa, oye, pues lo puede leer con más calma y como decía nuestro amigo también de Evox Matraco, oye, investigar por su cuenta y verlo. Siempre procuramos enlazar también, pues, cosas curiosas. Por ejemplo, hemos enlazado un quíntuple doble que se supone que hizo Will Chamberlain con 53 puntos, 32 rebotes, 14 asistencias, 24 tapones y 11 robos en un partido. Y te digo una cosa, José Manuel, yo me lo creo, porque aparte de al ritmo al que se jugaba, hay que decir una cosa, que es cierto que Will Chamberlain y Russell en su época que jugaban normalmente pasaban mucho tiempo debajo de la zona, pero vamos, que aún así, que lo hacían ellos dos y bueno, Thurmond a veces, sobre todo en defensa. Y bueno, otra serie de tweets que bueno, en nuestra cuenta la verdad que es detenida y el que quiera pues que la siga y que la disfrute. Exacto. Pues, ¿no? ¿Y dónde pueden encontrarnos para vernos? La cuenta de Twitter es @erabaloncesto y en el correo electrógeno siempre nos pueden escribir erabaloncesto@gmail.com. Perfecto. Pues nos lo hemos pasado muy bien, como siempre, haciendo el programa, Manuel, y nos despedimos hasta la semana que viene. Así que muchas gracias a todos. Un abrazo. Otro para ti, Manuel. Un abrazo.